Siguiendo con el plan que comenzamos, bueno, con este encierro forzado, y de alguna forma mantener la llama de nuestra pasión encendida, hoy tenemos algo especial. Para los que somos medio viejitos en esto, medio, ¿no? Porque no soy completamente viejo en esto, es todo un hito, una marca en lo que es la historia del buceo, la historia del buceo en la Argentina. Alguien que desde el principio queríamos que estuviese acá y nos contara su vida. Y bueno, la verdad que lo pudimos lograr, y esta vuelta, como yo prefiero que la charla sea ágil, cómoda, para esta persona muy especial, la va a llevar Javier Sánchez adelante. Es un viejo amigo, no solo de la escuela, sino instructor de la escuela, sino que también es amigo de esta persona, y yo sé que entre ellos dos se manejan muy, muy bien para charlar. Y como queremos escuchar su historia, de su boca, es que le dejamos ahora la palabra a Pino Nicoletti, el hombre atrás del neoprene, ¿sí? Que no es simplemente una marca, sino es el creador. Y bueno, Javi, todo tuyo. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, buenas tardes a todos. Fue muy claro, Hugo, ¿sí? Lo que hoy nos motiva a reunirnos es conocer a Pino, ¿sí? Así que, como lo que nos interesa es escucharlo a él, yo simplemente lo que voy a hacer es ir preguntándole algunas cositas a Pino para que de a poco todos vayamos conociendo un poco más de su vida. Todos los días nos sorprende con historias nuevas, así que es un desafío interesante este. Así que, bueno, Pino, queremos que te presentes, ¿sí? Que le hables a la gente y que, bueno, nos arranques contando quién sos, o sea, de dónde naciste, por ejemplo, y de ahí arrancamos. Te escuchamos, Pino. Está bien, puedo arrancar cómo entré en el mundo del buceo. Primero contanos un poquito dónde naciste, que a mucha gente le interesa saber dónde naciste. Que durante la guerra yo estaba en una escuela naval y de repente se nos ocurrió ir en varios muchachos, todo entre los 17 años, más o menos 18, a enrolarnos en los medios de asalto de la Marina Italiana, que se llamaba la 10ª Flotilla Mar. Y entonces ahí fue a donde aprendí a utilizar los aparatos de oxígeno, porque aquel tiempo todavía Cousteau Gagnan no había inventado la válvula para respirar aire comprimido, que después y actualmente se está utilizando, ¿no? Aquel tiempo solamente se conocía el oxígeno con todos los problemas que tiene, de anoxia, hiperoxia, esas cosas que vos conocerás bien, que está en el tema buceo. Bien. Y entonces ahí lo que era, y era a unos cuantos metros bajo del agua, pero no mucho, porque con ese aparato uno no consigue ir más de 15, 20 metros. Bien, Después, perfecto. Bien. O sea que aprendiste a bucear en la Marina, es así. La Marina, sí. Bien. O sea, pero en esa forma... Sí, entendemos. En esa forma primitiva, ¿no? Bien, de acuerdo. Y contanos, la ciudad en la que vos naciste, ¿cuál fue? Así, ya que a la gente le estamos mostrando ahí el mapa.
la ciudad donde nací, la provincia de Vicenza, una ciudad del Véneto a 100 kilómetros de Venecia. De Venecia, Ah, exactamente. ma muy buena parte de mi vida la pasé en el Istria, donde vivía mi abuelo, que ahora es Croacia. Bien, y ahí Y es ahí donde... fue donde me Eso. sí, familiaricé con el mar, ¿no? Más que todo. Bien, Después, maravilloso. llegando a la Argentina, no, con mi hermano nos dedicamos al campo, ahí con oveja, con caballo, con vaca. Yo en una época que hacía de veterinario de vaca, con lo poco conocimiento que había y lo poco que me habían explicado, estaba con vaca y con oveja. Después Bien, se nos dio para tener caballos y mi hermano en Bariloche tuvo su primer hijo y ahí el tiempo de Perón le dieron un trabajo en lo que era la planta piloto de la energía atómica en la isla Huemul, que era un blef de ese alemán. Y entonces de repente se dieron cuenta de que esto no era una cosa seria y despidieron todo el mundo, ¿no? Y despidieron mi hermano con el hijo recién nacido. Y entonces pensamos que de ir a trabajar lo más rápidamente posible a donde fuera posible. Y mi hermano encontró un puesto en el río Turbio, que es cerca del estrecho, ¿no?, de Magallanes, ahí bien al sur de la provincia de Santa Fe, de Chubut, ¿no?, de Santa Cruz, de Santa Cruz. Y entonces ahí, por no dejar los caballos que habíamos comprado y a los cuales éramos muy aficionados, me largué de Bariloche y atravesé toda la Patagonia de Bariloche hasta Río Turbio con 2 caballos y un perro. Y esa fue mi única aventura o una de las tantas aventuras en tierra firme, porque después toda mi vida se desarrolló más en el mar que en la tierra. Claro, cuando comenzó a desarrollarse el buceo esportivo en Puerto Madryn, ahí no teníamos todavía traje de neoprene y arriesgábamos una pulmonía tras de otra por el frío del agua. Intentábamos poner casajas de lana, lanolina en la piel para ver si podíamos aguantar un poco más. Pero el frío, no hay caso, vos sabés que el peor enemigo del hombre en el agua no son los tiburones, es el frío. verdad, ¿Cuántas veces no habrá estado temblando de frío debajo del agua, soñando en una ducha caliente, ¿no es cierto? Bueno, y cuando Contame, llegó el momento... Pino, contame, ¿Sí? cuando llegaron a Madryn vos con tu hermano, después de ese trabajo que nos contaste, ¿sí? Al llegar ustedes con los caballos y todo, se encuentran con el buceo, ¿es así? Contanos, ¿qué cosas No, hicieron ahí eso con no tu fue. hermano? No, No, eso sí, ya sé, fue a después de Río Turbio, después de Río Río Turbio, Turbio. cuando ustedes Y de Río van para Puerto Turbio, Madryn,
Sí, porque la hija de mi hermano comenzó a sentirse con debilidad, no sé, el médico de ahí dijo que el clima le habría hecho muy mal, que podía arriesgar una tuberculosis hasta. Y entonces decidió, y era un clima más benigno, que era el de Madrid. Y cuando Bruno llegó a Madrid se quedó encantado con, con la ciudad, con el lugar. Bien, ahí es Y fue en donde la época que ahí... nos ¿eh? interesa que nos cuentes eso, su llegada a Puerto Madryn Fue, y las cosas que hicieron ahí. fue, fue la época que llegó eso, Jules Rossi, ese francés, campeón de caza submarina, que comenzó a entusiasmar a todo el mundo con la caza, con la apnea. Y entonces ahí todos se volvieron fanáticos de la caza submarina. Y ahí fue cuando se sintió la necesidad de tener una protección en el cuerpo. Era inútil uno que daba 20 minutos en el agua helada y después tenía que estar 2 horas haciendo fuego en la mata para poder entrar en calor. Y cuando se supo que había un material que se llamaba neoprene, Bruno averiguó de dónde venía y dio la casualidad que vio el nombre Cresi y fue a Italia a visitar Cresi, que lo recibió como si fuera un hijo. Cresi era más feliz, Bruno era bien muchachote que ya ves. Y lo tuvo en la casa y le dio los primeros moldes de traje y una cuanta plancha de neoprene para que hiciera los primeros trajes. Y eso fue el inicio. En la época yo estaba en la cordillera criando bisones, ese animalito de piel caliente que antes la madame usaba en el invierno y ahora ya no, por motivos ecológicos de protección de los animales no se mata más bisones. Aquel tiempo no era así. Y de la cordillera que era en Cholila, a donde los bisones después se me escaparon, fueron un problema ecológico, porque invadieron toda la cordillera, que eso es una cosa que no es muy buena en mi Que haya historia, ¿no? pasado, tal cual, lamentablemente. Pero bueno, contanos cómo te involucrás vos en el buceo en Argentina, Pino. Y entonces de ahí me fui a Puerto Madryn. Y Bruno ya se había envolvido mucho con el buceo, me había metido a mí adentro. Y cuando, como te dije, fue a Italia y trajo los primeros moldes, la primera plancha de neopreno con una lata de cola, que aquel tiempo era muy buena, la llamaban Bostic, que después los norteamericanos, como era cancerígena, nos dejaron más producir. Y entonces nos arreglamos con lo que podíamos y hice con los primeros trajes, así con esos moldes primitivos de Cresi, que si ahora uno lo hiciera se moriría de risa, ¿no? De tan primitivo que era. No se conocía esos cortes anatómicos que después nos hicieron conocidos.
Y, ¿qué quería decir? Y utilicé mi conocimiento de buceo para comenzar además de hacer los primeros trajes. Entre paréntesis, diré que con esa nueva industria, el primer año vendimos solamente 3 trajes de neoprene en un año. ¿Te imaginas si no era para desistir? Pero como teníamos cabeza dura, seguimos haciendo Por y suerte. sí, y mejorándolo y, y hasta que conseguimos un trabajo en los atravesamientos de los río Negro y los río Colorado, del gasoducto que va al sur. Y ahí fue a donde conseguimos los medios para comprar la casa en Madryn, a donde ahora está la fábrica de Madryn, y conseguimos prensa para hacer la primera pata de rana y también después para comenzar con turismo submarino. Bien. Mientras estaba trabajando también en el Río Negro, el Río Colorado, que era pleno invierno, sentía la necesidad de alguna cosa más abrigada que el trajecito que tenía, aunque me ponía 2 jaquetas una encima de otra. Y entonces, en una oportunidad que tuve de sacar una trampa de centolla en el Beagle, me hice un traje seco, el primer traje seco, con un sistema así que encontré ingenioso, que era unir el pantalón que tenía la bota puesta con la jaqueta, con 2 especies de pollerita, una en la jaqueta y otra en el pantalón que se enrollaba, que, como en los trajes que teníamos durante la guerra, que llamaban canguro. Y esto nos dejaba entrar así el traje seco. Pero cuando fui a sacar la trampa, la NASA y esa, la armadilla, ¿cómo se puede decir?, de centolla, me fui muy hondo. Y después, al subir, conseguí recuperar todo. Pero al subir y al quitarme la ropa, tenía unos verdugones donde hasta salía un poco de sangre por la presión, ¿no?, que después hace de ventosa cuando uno sube. Vos conocés bien este problema, ¿no? Sí, no habías equilibrado bien. Javier, Bien, sí, Pino, escúchame un cachito. Bueno, ahora tú te conoces el gustaría... problema ese, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Escúchame, ¿te gustaría contarnos un Y poquito, por entonces, ejemplo, escúchame, Pino, ¿te gustaría contarnos un poquito de cuando arrancaron con el buceo deportivo en Madryn? Armaron un grupo de buceo. ¿Qué nos podés contar de la Hermandad del Escrófalo? ¿Qué te acordás de eso? no, la Hermandad del Escrófalo se fundó bastante después, no fue en los primeros tiempos. Por eso, Fue, ayúdanos a ordenarnos, dale. fue que nos reunimos unos cuantos ahí de Madrid, todos los amigos
que era más dedicado al buceo, y como teníamos como desafiante clubes cercanos y de más lejos, ¿no? Y también de fuera del país, de Brasil. Decidimos hacer un club de buceadores, cazadores y deportistas que para entrenarnos todos juntos y ser competitivos contra cualquiera. Y ahí tomamos como símbolo el escrófalo, que es ese pescado lleno de espinas, que parecido al que en Francia llama rascas, que hacen la bouillabaisse en Marsella. Yo después fui en Marsella, que tengo mi yerno ahí, y conseguí verlo, y es bien parecido con el escrófalo, que es un pescado que no es deportivo porque es pura espina. Bien, Pino, Bueno, y contame, ¿qué hacían en esa hermandad? ¿Qué, por ejemplo? además de participar en los campeonatos, tanto de caza submarina como de natación o de orientación subacuática, buscábamos otro tipo de aventura, como por ejemplo el tiempo que encontramos el Villarino, un Bien, día muy bravo, que conseguimos con Nelson Dames encontrar el Villarino que se había hundido a lo largo de Camarones y una piedra que llamaba Piedras Blancas o Islas Blancas, no sé qué. Y de ahí, además de sacar el bronce con el cual hicieron en Madrid el monumento, el busto a San Martín con esos restos, el Instituto Sanmartiniano se encargó con esos restos de bronce del barco, hacer el San Martín. Y nosotros nos dedicamos después a rescatar el ancla, que pesa, el ancla no, la hélice, que pesa varias toneladas. Y entonces hicimos una balsa con 16 tambores de 200 litros que dio Saipem, que eran los que hacían el muelle para el aluminio en Puerto Madryn. Y con eso, aprovechando la marea, colgábamos la hélice y con la marea baja. Cuando subía la marea, conseguíamos llevarla más cerca de la costa. Bajaba la marea, la atábamos otra vez, esperábamos otra marea. Y así hasta que la llevamos casi en seco. bien, y la lograron Y sacar. de ahí conseguimos meterla encima, pero cuando quedó encima era tan pesada que al subir la marea, que nosotros pensábamos que habría flotado la balsa con la hélice, los tambores arrastraban abajo en la piedra con el peligro de romperse. Pero de ahí, del mar afuera, vino una ola grande, enorme, que le dio vuelta a la balsa y quedó con la hélice abajo. Y ahí flotó, apenas en el límite. Pero eso fue suficiente para que la lleváramos con la lancha a Camarones y de Camarones a Madryn, a donde se hizo el monumento.
No sé, esta fue una Maravilloso. de las aventuras del escrófalo. Y a la Marina, como quedó agradecida en un cierto sentido por haberla metido ahí también en el asunto ese, nos dio el dinero para hacer la pileta de natación del escrófalo. Y contanos, Muy ¿qué genial. hacían? Actividades recreativas hacían ahí en la pileta? Contale en general a la gente que por ahí Yo, no conoce. ya cuando yo estuve en Italia, hice un curso de instructor de buceo con Duilio Mercante, que era aquel tiempo el papa del buceo. Había escrito el primer libro sobre el buceo que se llamaba en italiano Scendete sott'acqua con me, que sería bajo del agua conmigo. Y con él aprendí la técnica así del buceo en apnea, que yo conocía solamente el buceo militar, decimos así, pero el buceo deportivo con la posibilidad de apnea no conocía. Bien, Pino, escuchame un Y cachito. Vamos a aprovechar que nos contaste de un hallazgo tuyo. Algunos sabemos que tenés, por ejemplo, otro hallazgo muy interesante y ahí estamos viendo una imagen. ¿Qué nos podés contar de esta imagen? ¿La llegás a ver bien? no, ¿de cuál La de los imagen vos instrumentos. decís? La que estamos viendo ahora acá, para todo el mundo está viendo. ¿Qué nos podés contar de esta imagen? Sí, es que durante un campeonato de caza submarina fuimos a la isla de Juan Fernández, que es chilena, está en el Pacífico. Y ahí eh, esa isla vive de langosta. Y los pescadores de langosta solían poner los peces en la trampa para atraer la langosta. Y con Bruno salíamos y estábamos hasta 10, 11 horas del agua sacando pescado para los chilenos, para los pescadores de langosta. Y, y nos hicimos tan amigos de ellos que influenciaron a unos buceadores chilenos que tenían un compresor y un par de garrafones de aire comprimido, ¿no? Para que nos prestaran los botellones cargados para ir al Dresden, que ellos sabían a dónde estaban. Y los chilenos se prestaron a eso, no muy de muy buena gana, pero nos dieron los botellones y fuimos encima del Dresden y nos largamos abajo. Y ahí el barco estaba a 60 metros. Era un acorazado de bolsillo de los alemanes que lo había autoafundado durante la Primera Guerra Mundial. Y Bruno encontró en un camarote ahí metiéndose adentro con bastante riesgo los instrumentos de música, porque en ese momento, poco antes de explotar el barco, estaban preparando el cuerpo de músicos que tenían para sepultar los muertos de una batalla naval. Lo querían sepultar en Juan Fernando. Pero como fue tan rápido, dejaron ahí los instrumentos y fueron para salvarse a tierra. Y ahí pegamos ese instrumento y nos subimos
Y ahí alguno, no sé quién, nos sacó la foto a donde estoy yo con un trombón, creo, y el otro era el chileno que nos prestó los botellones con otro instrumento. Perfecto. Esa fue la historia. Bien, maravilloso. Bien, ahora Pino, nos encantaría que nos cuentes de esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Ustedes comenzaron con esta empresa Turismo Submarino. ¿A qué se dedicaban con esta empresa? En Puerto Madryn, te digo. Eso fue que cuando estábamos en Madrid ya haciendo traje y teniendo algún equipamiento, vinieron de los hoteles de Madrid unos representantes diciendo que ellos mandaban los clientes que tenían para hablar con nosotros, para poder ver lo que era hacer el buceo. Porque Madrid en aquel tiempo no era en los primeros tiempos, ¿no?, de buceo. Y pensaban que la gente, que ellos eran los que nos favorecían, mandándonos personas para bucear. Y nosotros vimos que era todo al revés, que nosotros atraíamos gente para que fueran a alojarse en los hoteles de ellos. En los hoteles. Sí, Y muy ahí parecido a la lo que cosa pasa hoy en se día mudó. también. Y entonces, Muy parecido a lo que pasa hoy en día, ahí, que el buceo atrae mucha gente a Puerto Madryn. Bien, contanos, ¿llegás a ver las imágenes sí, estas que todos ven? sí, ves a ver. Y ahí, y entonces yo, aprovechando los conocimientos que tenía de buceo, comencé a llevar gente al muelle. Con Héctor Mangini arreglamos un cuarto en la fábrica que teníamos ahí en Madrid, a poca distancia del muelle. Y cargábamos unos tubos que teníamos, con el auto lo llevábamos al muelle. Yo le daba unas explicaciones de lo que tenían que hacer, de cómo compensar especialmente. Y le ponía el tubo y lo llevaba a dar una vuelta debajo del muelle. Los tipos quedaban felices. Y eso al principio era 2 o 3 personas, pero después comenzaron a venir en gran escala. Y entonces tenía necesidad de instructores, de gente que me ayudara. Y el primer instructor que tuve fue Marco Aurelio Raimundo, el dueño ahora de Mormay, que es una empresa muy fuerte aquí de Brasil. Y él fue mi primer instructor. Después, cuando el muelle comenzó a poblarse de barcos pesqueros, la prefectura naval dice que teníamos que salir porque ya estábamos incomodando el movimiento del puerto. Y entonces quise repetir la facilidad que tenía en el muelle, a donde había escalita con plataforma que llevaban abajo, que a través de las cuales se podía aprovechar cualquier marea.
con Solís hicimos el Tritón con 2 tubos de, de, de la, ¿cómo se llama? Y ahí El la gente lo está gasoducto. viendo. Ahí la gente está viendo la imagen de la plataforma que hicieron ustedes. Claro, me dieron cómo había trabajado ahí en el gasoducto, me dieron 2 tremendos tubos que Solís, ese amigo herrero nuestro, le soldó las entradas y encima hicimos una plataforma alta para que fuera la gente antes de bucear. Y abajo 2 plataformas sumergidas para que fuera con el agua hasta la cintura para poder experimentar la primera, decía, bajada con respirador y con la cabeza debajo del agua, que es lo que asusta a todos los principiantes. Y bueno, y después a través con unos caños, el instructor lo mandaba abajo, lo hacía compensar si no podía subir un poco. Y abajo hicimos unos, como una media esfera de acrílico, unos compartimentos, decimos así, donde echábamos aire y el instructor podía hablar con el alumno. Si tenía algún problema, ahí se lo explicaba el instructor y entonces todo se reducía más. Bueno, un montón de esas pequeñas cosas, ¿no? Hasta que después, más tarde, Jorge Berecer, el socio nuestro, hizo el Cristo de los abismos, un tremendo palo de quebracho blanco que una escultora de Buenos Aires, no me recuerdo el nombre, lo esculpió, yo le ayudé con un hacha, sacando los pedazos grandes y ella con toda la paciencia lo esculpió y lo fundamos cerca del Parque Submarino. Después yo me fui y ya se perdió un poco el entusiasmo. Vinieron barcos, anclaron encima del Parque Submarino, lo destruyeron. Ahí en el centro, por ejemplo, estaba la goleta Emma, que fue la goleta con el cual el explorador inglés Shackleton fue de Punta Arena a la isla Elefante para ver si podía rescatar a los compañeros de él que estaban ya presos en los hielos, que se habrían muerto, si habría esperado un poco más de tiempo más. No consiguió, Agata consiguió salvar la goleta. Por suerte que un barco de la Armada chilena, el Yecho, consiguió llegar y rescatar a la gente que por suerte se salvó. Bien. No sé, eso, hay unos cuentos tras de otros que llega a ser hasta aburrido, creo, para ustedes. No, no es aburrido. Bien, Pino, me Yo encantó. no tengo una voz, ¿cómo se llama? Apta para entretener. Soy medio monótono, por eso creo que no consigo hacerte, ¿cómo se llama? Satisfecho con lo que digo.
Bien, Pino, aguantame vos. No, todo lo contrario, Pino, creo que sí que estamos disfrutando de lo que nos estás contando. Sabemos que tenés muchísimas cosas para contarnos. La idea era que nos cuentes algunas de las cosas que vos has vivido. Sin lugar a duda van a quedar muchas sin contar. No te preocupes, que se está entendiendo perfecto. Ahora, bueno, vamos a pasar de lleno a lo que, por lo que la gente te conoce, que es la ropa. Bien, ahora creo que a muchos le quedó claro que sos más que un traje de neopren, pero bueno, ¿qué nos podés contar de esto? Porque ahora ya acá son fotos más actuales, donde te vemos que todavía, hasta no hace mucho tiempo, seguías con lo que te hizo también muy conocido en algunos ambientes, que es la ropa. Entonces, contanos un poquito más acerca de la ropa, de lo que estuviste haciendo estos últimos años, si bien hoy estás un poquitito al margen y sos simplemente un asesor. Contanos estas fotos, anda mirando las fotos y contanos un poquito de todo esto. Bueno, como vos sabés, y vos fuiste como un maniquín durante un tiempo, sabés que siempre es necesario actualizarse, hacer cosas nuevas, que no solamente uno se puede dedicar al buceo, también el neoprene es necesario para el surf, para el windsurf, para la natación especialmente, que tiene muchos adeptos. Y entonces siempre me gustó ahí hacer molde nuevo, a ver que mejorar lo que ya estaba hecho. Y ahora los conocimientos que tenía se los pasé a Lucas Carrasco, Bien. que es amigo tuyo también, ¿no? Y Sí, él es moderno, conoce mejor las, ¿cómo se llama? Los gustos de los jóvenes. Yo soy todavía de la edad de Gutenberg, que también todo era con papel. Ahora es toda tecnología. Y Luja maneja bien la tecnología, y mi hijo también. Eh, cuando tuve, cuando tuve 60 años, y cuando nació mi hijo, tendría que ser mi nieto. Pero ahora ya tiene 34 años y él también está muy metido en todo lo que mejora en el campo del buceo y de todo lo que se refiere a actividades subacuáticas. bien, Pino, escuchame un cachito. Y aprovecho ahora también, bueno, ¿Sí? ahí hay una foto, no necesariamente la que estoy yo, la que estás al lado, y como me vino a la memoria, ese día en particular, esa ropita que estabas cortando ahí era para la bisnieta de Bruno. Yo me acuerdo, un detalle interesante que a mí me agrada contarlo, porque lo estábamos haciendo Renzo y yo. Renzo le estaba haciendo una ropa para su primera sobrina, y llegaste vos y le sacaste la tijera de la mano y terminaste cortando vos la primera ropa para la bisnieta de Bruno que estaba en camino. Así como una anécdota que me interesa contarlo porque ustedes son una gran familia donde, bueno, está todo ronda alrededor de lo mismo. Y quiero aprovechar ahora también que te hice un corte para que respires un poquito. Contanos, porque recién nos nombraste a tu hijo, contanos cómo está conformada hoy toda esta gran familia, las fábricas, dónde están ubicados, cómo es el día de hoy
de Pino la industria, ¿sí? Acá te estamos viendo a vos que todavía seguís yendo al taller y metiendo mano, pero contanos, ¿cómo es? ¿Dónde está la fábrica? ¿Dónde fabrican? Etcétera. Contanos un poquito. La fábrica aquí en Brasil comenzó en Porto Alegre, donde de Porto Alegre yo había llegado desde Venezuela, que resulta que mi mujer murió en un accidente de auto. Mi mujer era española. Murió en un accidente de auto. Y me sentí, bueno, como se puede imaginarse, bastante solo, ¿no? Cuando llegué aquí en Brasil, me, me enamoré de una mujer mucho más joven que yo, con la cual tuve 2 hijos. Francesca, que se casó, como hablé antes, con un francés y vive en la California. Él es designer de traje de la Vans, una empresa que parece que es multinacional. Y Giuseppe, que tomó mi nombre italiano porque aquí soy José en los documentos, porque me naturalicé argentino. Pero en Italia mi nombre es Giuseppe y mi mujer quise darle mi nombre a mi hijo, a Giuseppe, ¿no? que ahora ya tiene 34 años y es bien capaz en conducir una fábrica. Tuve suerte de tener un hijo que sea con mucha capacidad en todo sentido, ¿no? Para gerenciar una fábrica. Y con él estoy seguro que va a progresar, a progredir mucho, especialmente ahora que dentro de poco se está por cambiar a un local bien mayor del cual a donde estamos, en Tijucas, que es una ciudad cerca de aquí. Bueno, esto más o menos, no sé si conté lo Perfecto. suficiente. Sí, bueno, me gustaría aclararles a todos que así como existe en Brasil la firma, ¿sí? Muy vinculada, está también Pino aquí en la Argentina, ¿sí? Que trabajan conectadas ambas, ¿sí? Que tenés a tus sobrinos trabajando acá en Argentina, trabajando en equipo ambas firmas, ¿sí? Que en definitiva es una sola. Bien, bueno, ahí veo lo que es tu trabajo No, te quería a la decir, antigua. Sí, decime. no, te quería Te escucho. decir que en la Argentina ellos pusieron el mismo nombre Pino, que no fui yo que lo puse, fueron un personal de San Paulo que quería fabricar unos trajes y venderlos por cuenta de ellos, y que eran redactores de una revista de surf importante que se llamaba Fluir. Y ellos propusieron que le hicieran una línea de traje que ellos habrían propagandado.
y que habrían estado los socios principales. Y entonces, cuando se trató de ponerle un nombre, intentaron varios nombres y cuando procuraban en internet para ver si por casualidad estaban ya tomados, veía que empresas grandes como Unilever, Rip Curl, toda esa, ya lo tenía todos. Si votábamos, por ejemplo, Rangeroa, la Rip Curl lo tenía. Si poníamos Papete, lo tenía. Todo lo que votábamos lo tenía. Ellos procuraban nombres altisonantes, no nombres polinesios, tipo Bora Bora, tipo, qué sé yo, Tiare, Tahití, qué sé yo, cualquiera de esas, todo está. Y entonces al último se cansaron de mirar, dice, para dar una terminación a esto, vamos a votarlo tu nombre. Pino, que es un nombre corto de 4 letras, fácil de nombrar porque no tiene, ¿cómo se dice? No tiene otra forma que se no decir Pino, no hay Paina o Painou o cosas por el estilo. Pino es Pino. Y se puede leer. Bueno, me convencieron y pusieron Pino. Y Y qué bien, en la qué bien Argentina, quisieron. ¿eh? Y qué En bien que quisieron en amo, elegirlo. no sé, ahora que en la Argentina todavía tenía la marca Cresci Sub y Cresci también habló que tenían que mudar de nombre porque el fisco italiano pensaba que era una forma de lavar dinero y entonces tenían que dejar de llamarse Cresci Sub Argentina y ellos y entonces dice, bueno, votamos Pino que así unimos y es mejor, así se hace una empresa que multinacional. Pino, Y, permitime, y, por favor. y lo que... Permitime. Aprovechando que muchos somos usuarios, ¿no? Y usamos las aletas Antenal. En algún momento la ropa fue llamada Antenal también. ¿Nos podés contar, que yo me enteré hace poquito, a todos, por qué eligieron con tu hermano llamar a determinadas cosas Antenal? Yo ya la sé la historia, pero ¿se la querés contar a los demás? No, ¿De dónde sale el Antenal, nombre Antenal? de un lugar que nos gustaba mucho cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos, donde íbamos a nadar y a divertirnos, era y un lugar de Istria, del sur de Trieste, que se llamaba Antenal, que era un lugar donde en la antigua Austria los alemanes tenían salines y almacenaban el sal. Era un lugar de piedra muy lindo y estamos, y cómo no sabía que no me meterle a la pata de rana y a todo lo que hacíamos en goma le pusimos Antenal. Pero después vimos que Antenal más sonaba a cosas eléctricas, a antenas, a cosas así, que a cosas de buceo. Y entonces se eliminó. Pero quería decir que en Puerto Madryn, quien dirige la fábrica, no la parte comercial, sino la parte técnica, es mi sobrino Bernardo,
que conoce muchísimo de neoprene y creo que está trabajando bastante para los marisqueros de Chile con neoprene grueso, casi una pulgada, que no sé cómo consigue ponérselo, sin forro, sin nada. Es una cosa rara. Bueno, Bien. Pino, mirá, nosotros lo tenemos planificado y ya hay mucha gente que lo está pidiendo. ¿Quieren escuchar alguna aventura que hayas hecho con tu hermano? Y mira, en particular conseguimos esta imagen. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué viajecitos se mandaron con tu hermano? Uno de los tantos, ¿no? Pero bueno. No, mi hermano hizo varios viajes de Europa aquí en solitario con un catamarán. El primer catamarán que tuvo fue hecho entre Uruguay y Argentina. Y en una noche bien oscura, un barco enorme le pasó encima y lo cortó en dos y se hundió, quedó solamente un pedazo. Y Bruno y el compañero de él consiguieron salirse y flotar. Y da la casualidad que vieron que flotaban también unos bolsos, y eran los bolsos de buceo. Y ahí vieron que los bolsos había los trajes, y Bruno se puso el traje y le puso el compañero de él. Y ahí estuvo una semana, día y noche en el agua, aguantando el sol y el frío del agua en la noche, gracias a los trajes de buceo, que estar 7 días, 7 noches en el agua, si no hubieran tenido los trajes, la hipotermia lo habría liquidado. Pero esto no lo acobardó, y ahí hizo en Francia, en Canet, los astilleros de Catana, se pudo hacerse de otro catamarán que se llamaba el Brumas Patagonia. Con él dio la vuelta al mundo con un jornalista que ahora no me recuerdo el nombre, que buscaba rehacer la ruta de Dumas. Pero como era en la época del niño, le tocaron 10 terribles tempestades y tuvieron que aprodar primero en Nueva Zelanda y después en Chile. Y eso no era lo que Bruno quería. Él quería dar la vuelta al mundo sin escala, por los 3 cabos, Llywelyn, Australia y el Cabo de Hornos. Y entonces buscaba unos compañeros para tripular. Está pasando un auto con altoparlante. No te hagas problema, Pino. Y entonces yo tenía 76 años y él tenía 72. Cuando ahí la rueda de navegantes, que era lo que acompañaba los navegantes solitarios por el mundo,
de Las Palmas de Gran Canaria se enteró que éramos dos viejos, se morían de risa. Pero a pesar de que quedamos sin el desalinizador y sin ¿cómo se llama? Calor a bordo, conseguimos dar la vuelta y llegar de vuelta a Madrid, de donde habíamos salido. Maravilloso. Bueno, sin lavarnos, que a algunos les da gracia que tuvimos que estar 4 meses sin lavarnos con agua dulce. Pero en el mar no hay polución, no hay enfermedades, no hay nada. Linda aventura. Pino, me estaba olvidando, te quiero hacer otra pregunta. Porque bueno, los que somos de Buenos Aires, hasta ahora vos hablaste de Puerto Madryn, después, muchos años después, te fuiste para Brasil, hoy estás allá. Pero acá en Buenos Aires, ¿qué fue lo que hicieron en algún momento? Obvio, todo el mundo hoy lo conoce, pero ¿qué tuviste que ver vos con la Casa del Buceador? No, sabíamos que teníamos que vender nuestra producción en algún lado. Y el mercado grande de Argentina es Buenos Aires, ¿no? Como dicen, Dios está en todo lado, mas tiene su oficina en Buenos Aires. Y entonces, en un viaje a Buenos Aires, pusimos lo que producíamos en una fábrica que se llama Artefal, de artefactos sanitarios, que eran amigos que aceptaron darnos esta mano, pero evidentemente no es un lugar apto para artículos subacuáticos, una tienda de artículos de baño, de construcción, ¿no? Y entonces fue cuando en una visita a Puerto Madryn, Jorge Pérez Serra vio lo que estábamos haciendo y se entusiasmó. Y como él era muy emprendedor y buen administrador, dice, esa empresa yo la voy a hacer avanzar. Y fue a Buenos Aires, al principio consiguió, me parece, en la zona de Retiro, una casa a donde ahí hizo la primera tienda de venta al público. Y después de allá se dieron cuenta que tenía que tener un lugar más central. Y mientras estaba por ir de vuelta en Madrid, Bruno insistió para que fuera al Banco de Galicia, que proponía buenas inversiones inmobiliarias. Y entonces ellos precisaban de un local de 10 por 25 metros en un lugar central, y el Banco de Galicia habló que ahí lo tenía, que es donde está la Casa del Buceador, que precisaban de un garaje y lo tenían, que precisaba encima de un escritorio para la administración y lo tenía. Todo lo que pedían tenía. Y fue ahí que hizo
la Casa del Buceador en Buenos Aires. Maravilloso, Pino. Bien. Pino, estamos viendo las últimas de estas imágenes. Te vemos, o sea, ya así de joven como estás actualmente, pero te vemos buceando. Bueno, yo tuve la oportunidad de bucear con vos, Renzo también. Lo vimos ahí a Martín. Contanos, hasta hace poco estuviste buceando. ¿No tenés alguna para contarnos de esa? La última vez en realidad que pude hacer un poco de apnea y hasta casar fue en el Liberá, donde tuve una invitación de Martín para quedar unos cuantos días en ese lugar que siempre me atrajo, ¿no? Y nunca conseguí ir. Con Bruno había escuchado historia de excursiones maravillosas ahí, a bordo hasta de un avión, de un piloto que fue famoso en la zona, Totoy Miño. Totoy Miño. Y él, que es muy amigo de Martín, nos convidó y puso a disposición su lancha, y ahí conocí la gente que vive, digo yo, miserablemente en ese islote flotante, viviendo de ¿cómo se llama? De eso, pescado con gusto a barro. Sábalo. De sábalo y de, aquí le llaman capibara, de carpincho. De carpincho. Pero fue una excursión interesantísima. Y aquí tuvimos, y no es porque Martín esté aquí, el grande apoyo de este personaje que le dio el apoyo principal a Renzo, mi sobrino, que fue el primer administrador de la Pino de Brasil, y sigue apoyándonos con su barco, sus equipos, y ahora hasta con el celular y con su presencia aquí. Bien. Bien, sí, después vamos a agradecer a muchas personas, sí, Pino, quédate tranquilo. Me interesa mucho esta imagen que estamos viendo, ¿sí? Para mí en particular representa mucho y creo que es muy representativa porque no estás solo vos, hay un montón de gente. Contanos más o menos qué nos puedes contar de esta imagen, de esta foto. Fue un fin de año, cuando uno hace un almuerzo de confraternización, decimos así. Y entonces en la fábrica, se reunieron todos y sacamos la foto con el patriarca en el frente. Porque aquí le damos trabajo, por suerte, a bastantes gente. Algunos aquí, pero la mayor parte como tercerizado. Y eso nos hace felices, ¿no? Porque pensamos que somos útiles. Sin duda, sin duda. Eso. Bien, Pino, para tampoco robarte tanto tiempo y cansarte, todos entendemos que sos un joven de 90 y pico de años. Se me van a ocurrir 94. 94, un montón, pero bueno, no parece a veces. ¿Te parece bien que comencemos, ¿sí?, a responder algunas que otras preguntas que las personas nos están haciendo? ¿Sí?
Recuerden que todo el que nos está escuchando puede a través del chat generar alguna pregunta. En la medida de lo posible se la vamos a transmitir a Pino para que él la responda. ¿Sí? Tengan paciencia, es la primera vez que yo hago esto también, así que bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible. La idea era que la mayor cantidad de gente posible lo conozca a Pino, ¿sí? No, perfecto, a veces cuestiones técnicas, etcétera, la distancia, las cosas no salen, pero bueno, era la idea esa. Así que bueno, Pino, yo ahora voy a comenzar a hacerte preguntas que las está haciendo la gente, ¿bien? Entonces vamos a arrancar con una que, bueno, a mucha gente se le viene seguramente a la cabeza, y en particular a Damián, que nos pregunta si has llegado a conocer a Cousteau o que tuviste algún contacto con él, directa o indirectamente. No, no. ¿Contacto con quién? Con Jacques Cousteau. Ah, no. Con la Cousteau no, pero con la mujer de él sí. Bien. Cuando ella vino, cuando ella llegó a Madrid con el Calipso, Cousteau no estaba en ese momento. Y ella me Disculpame, convidaba todos Pino. los días a Disculpame, bordo. Pino. Disculpame el atrevimiento. Si no estaba Cousteau ahí, se perdió la oportunidad de conocerte. Dale, sigue. Mi hermano lo había conocido muy bien porque juntos había hecho alguna exploración en agua profunda en el medio del Golfo. Y cuando Cousteau quedó en tierra, fue invitado en casa de mi hermano y él parecía un abuelito, le daba en la boca la papita a mi sobrinito, que era niñito chico en aquella época. Yo conocí, como te dije, la mujer de Cousteau, que me hizo gracia porque me dijo, dice, mira, dice, aquí, Jacques, todo el mundo. Y nadie se recuerda de mí, dice que son las que tengo que soportar todo el peso de la logística, de los viajes, y tengo tantas dificultades. Bien. Sí. Otra pregunta que nos hacen acá las personas, Pino, en particular, esperá, que no recuerdo. Oscar Gómez, ¿sí? De Madrid, nos pregunta si intentaste cruzar los hielos continentales. Esa fue otra locurita que hicimos. Si la pregunta a él es porque sabe que lo hiciste, te está dando el pie para que lo cuentes. Dale. Bueno, te diré la parte más para mí cómica, ¿no? Que estuvimos 20 días encima de hielo, un poco por la roca y otro poco por el hielo mismo con ramplones. Y ahí cuando fuimos casi encima, que del otro lado estaba el Pacífico, y queríamos llegar al Pacífico, nos agarró unos ventarrones. Entonces, si cambiamos acá la... Espérame, cambio. Por la luz. Nos agarró unos ventarrones tan tremendos que tuvimos que volver. Bueno, fue un esfuerzo tan grande que en 20 días rebajé 20 kilos, 1 kilo por día. Llegué, salí gordito y volví que parecía un cadáver. Bien, Pino, me preguntan acá,
es María Eugenia. Nos pregunta, ¿qué nos podés contar de la válvula, del origen de la válvula Bacota para traje seco? La válvula Bacota para traje seco. Mira, No te puedo ayudar en esas. bueno, no, cuando fui, como te conté, en el Bigre, que bajé mucho y volví lleno de moretones por falta de válvula, entendí la necesidad de una válvula, ¿no? Para compensar la presión. Y como no tenía conocimientos mayores, junto con un tornero vecino, un gran tipo que era padre de nuestro amigo Curtis, de la Hermandad del Escrófalo también, hicimos una especie, decimos así, una válvula a donde empleé la válvula de la goma del auto para, ¿cómo se llama?, de la cámara del auto, ¿no? Que tiene ese pico que uno consigue inyectar el aire y no sale. Para hacer salir el aire, uno tiene que apretarlo, ¿eh? Eso que todo el mundo sabe lo que sucede con ese pico de la válvula de los autos. Y ahí hice un enganche a bayoneta que ponía un pedazo ¿cómo se llama?, trabajado de bronce y una recámara, le daba vuelta y quedaba fijo. Y entonces ahí podía apretar de atrás y salía el aire. Para descargar el aire era solamente levantar un brazo y que el aire, por la presión interna, se escapa todo por el brazo. Como aquí veo que está Nelson Dames, él sabe muy bien lo que es levantar un brazo y sacarse el aire. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, Pino, que se me ocurrió la idea a mí durante la charla tuya, se me fue dando la idea. Te voy a hacer una serie de preguntas más que la gente está haciendo a vos, y después vamos a ver, en la medida de lo posible, si existe la posibilidad, ¿sí?, de darle participación a algunas personas para que te saluden, por ejemplo, a Dames, ¿está? Ahora, por favor, contestarle una pregunta que la está haciendo Pablo. Nos está preguntando, a tu criterio, ¿qué consideras más importante? Yo acá la estoy un poquito, porque entiendo la pregunta que hace Pablo. ¿Qué consideras más importante? ¿La ropa muy gruesa o evitar las costuras y los cierres? ¿Preferís neopren más fino, sí, con menos costuras, o ropa más gruesa? Sí. No. Si es posible, dos finos uno encima de otro, aunque sea un chaleco encima de una jaqueta no muy gruesa, porque he comprobado en lagos helados que dos trajes, dos neoprenes sobrepuestos por cuanto fino, reparan más que un neoprene solo por cuanto grueso, que supere la suma de los dos finos. No repara Bien. tanto. Bien, muy bien, está la respuesta. Una pregunta también que nos hacen, ¿sí? Quieren saber, a tu criterio, ¿cuál fue tu mejor época? La pregunta la hace Luis. ¿Cuál fue tu mejor época en la apnea? ¿Sí? La gente está interesada en que nos cuentes un poquito de tu experiencia con la apnea. Eso sin duda fue en África.
ahí en Guinea Ecuatorial, en una isla que se llama Annobón, a donde cazaba para alimentar al pueblo. Y ahí tenía 58 años y nunca buceé mejor. Conseguía unos tiempos tan largos que yo mismo me obligaba a subir por prudencia, porque me parecía que podía quedarme abajo para siempre. Claro, era un entrenamiento de todos los días, durante meses. Y cazaba, llenaba el barco de pescado, lo llevaba a la isla y ahí se formaba una tremenda fila de negros y cada uno pegaba un pedazo de pescado. Uno la cabeza, el otro la tripa, el otro los pulmones, qué sé yo, la hueva, cola, lo que tenía, porque era tanta la necesidad de proteína que ellos se comían los tiburones martillo, la raya, ¿cómo se llama? La manta raya, esa enorme, cualquier cosa que fuera proteína le mandaba para abajo. Bien. Y bueno, ahí fue entonces mejor. No, el mejor desempeño tuyo en la apnea. también. Bueno, aprovechamos y también ahí le contestaste una pregunta que había hecho Juan Carlos, que quería que contaras una anécdota acerca de tu experiencia ahí en África. ¿Bien? En particular, yo no estoy recibiendo más preguntas, no sé si es porque me está fallando a mí el sistema, o es que no las están haciendo. No tengo más preguntas que esté haciendo la gente. Bien, me acaban de informar de que sí, que tal cual, no hay más. Yo lo que quería aprovechar ahora, Pino, porque estamos bien de tiempo, ¿sí? Aprovechar de que todavía hay mucha gente que nos está acompañando, ni hablar de que hay un montón de agradecimientos, cuentan muchas cosas lindas, ¿no? Mucha gente que recuerda que su primera ropa fue diseñada por vos, hecha a medida inclusive, al margen de todo eso. Bueno, yo como les decía recién, y no quiero complicar a quien maneja toda la parte técnica, sería muy agradable, creo yo, dar la posibilidad de que algunas personas lo saluden a Pino, porque así como mucha gente, estuvo bueno que mucha gente te conoció, queremos aprovechar esta oportunidad también para agradecerte, porque vos bien lo dijiste, a todos los que nos gusta el buceo, sabemos que en el agua por lo general pasamos frío, y bueno, vos le dedicaste, vos con tu hermano y toda la familia de ustedes, hoy en día lo siguen haciendo, justamente trabajan para que los buzos podamos meternos al agua y pasar el menos frío posible, así que me encantaría que otras personas que por ahí hace tiempo que no ves, te agradezcan, ¿sí? Y me encantaría que, bueno, no sé cómo técnicamente es el tema este del Zoom, de que se le vaya habilitando de a poco a las personas el micrófono para que te saluden a vos. Así que si les parece bien, Hugo, ayúdame con esta. No, está perfecto, Javi. Ya está todo abierto. Se están Bien. abriendo el micrófono. No, Entonces, pero yo quiero que no voy a abusar más de la paciencia de Martín y de la paciencia de ustedes también escucharme. Te quieren saludar. Hay gente que Pero yo los saludo a todos ustedes. No, pero dame 10 minutitos más, Pino, por favor. ¿Sí? A ver quién vemos acá. No sé si podemos conectar el micrófono de Nelson para que te salude. Hola, Pino. Hola, Pino. Sí, dime.
¿Cómo estás? Te veo bien, estás hecho un pibe. La cara de Nelson. Ya faltan 7 años para llegar a los 100. Está bien, pero Cuando el dentista me quiso poner un diente, me dice, aquí tiene diente para 30 años. Digo, ¿qué quiere? Tengo 94, ¿hasta qué edad me quiere hacer vivir? pero igual te veo muy Porque bien, Pino. ya no hay Te veo que eludir. muy bien. Y te escuché con mucha atención. Bueno, te Se agradezco. parece el de la película. Bueno, Y le voy a muchas dar un gracias por los abrazo a recuerdos. todo el mundo. Y soy yo que agradezco especialmente a Martín, que tuvo la paciencia de quedarse aquí conmigo hasta que anocheció. Ahí supongo que la noche también tiene razón, ¿no? Bueno, chao, Garoto, chao. ¿Se lo puede saludar también a don Pino acá, no? Bueno, a ver si nos ordenamos de a uno, por favor, y si le quieren agradecer a Pino. Yo veo varias personas conectadas ahí. Sí, a mí me gustaría agradecerle, yo le hablo de Rawson, estoy acá a 60 kilómetros de Puerto Madryn, y le quiero decir que gracias a Bernardo, que es su sobrino, tuve mi primer traje seco en el año 2000. Bien. Bien, vamos a hacer así, por favor, ayuden todos, de a uno, a que quien quiera decirle una frase cortita a Pino. Pino nos aguanta 5 minutos más. Felicitaciones, muchas gracias por todo. ¿Y qué le pareció la experiencia en los Esteros de Liberá? Somos de General Villegas. ¿Queso? Queso. ¿Querés queso? No entendí. Te preguntan cómo fue tu experiencia en los Esteros de Liberá, Pino, María Eugenia. No conseguí ir muy hondo porque siempre tuve un poco de problema en el oído, pero fue suficiente como para sacarme el último gusto, ¿no? Y tenía en el tiempo 88 años, ya era medio viejote para ir a hacer submarina. Y no tenía la fuerza para armar el arcabete, así que tenía que ir a pedirle ayuda a la lancha para que me armase el fusil. Ahora, los sábados, tanto despreciados por todos, los isleños de ahí lo frían con la misma grasa de ellos y tenían comida para varias semanas. Alimentaste los nativos. Dice que alimenté los nativos. Bien, ¿alguien más que le quiera hacer alguna pregunta, aprovechar y hacerle alguna preguntita a ¿Qué es eso, Pino? Don't Don't Speak? speak, ponelo, pon speak. ¿Nos escuchan? Hola. Sí. Pino, acá Graciela Iriarte y Arnoldo Falkov, te mandamos un saludo desde el Caribe. Arnoldo Falkov. Escucha, No sé si nos ve. ¿Estamos en video o no? Pero No se ve, pero lo está escuchando. un cariño muy grande, Pino. Te Qué recordamos alegría. con tanto afecto y grandes Qué alegría, memorias. Graciela. Sí, qué lindo, después de tantos años. Te recordamos con muchísimo cariño a vos, a Bruno, y contamos de verlos en algún momento nuevamente. Muchos cariños. Creo que algún día voy a volver a Argentina. Esperemos que pase pronto esa porquería de pandemia para ir a Buenos Aires y a Madrid. Y por cierto, estás invitado a visitarnos acá y quedarte con nosotros cuando quieras. Muchas gracias. A Bruno no lo pude convencer todavía,
él nos venía con su barco año por medio, y las pasamos, pero tan bien. Pero bueno, esas fueron épocas pasadas. Fueron lindos recuerdos. Lo tuvimos también a Pérez Serra. Fueron muy lindos recuerdos. Y bueno, quizás tú nos vengas a ver algún día. Un abrazo y dejamos tiempo para el resto de tu gran audiencia ahí. Un abrazo grande. ¿Alguien ¿Puedo más que saludar? quiera? Sí, por favor, de a uno, ¿sí? Sí, yo soy Roberto Vilarchao y vengo a Madrid desde el año 69-70. Para mí, Bruno Nicoletti, como Pino Nicoletti y demás, son una institución, esto me emociona. Yo ahora estoy viviendo ya prácticamente en Puerto Madryn, mi hija hace mucho que está acá, y todo esto a mí me emocionó mucho porque cuando llegué a Madryn, tengo la imagen de Pino y de Bruno parados ahí en la casa del buceador, hablando, y bueno, realmente estoy muy agradecido de todo esto. ¿Alguien más que lo quiera saludar a Pino? Qué lindo. Bueno. Preguntar a Pino si todavía sigue tomando mate. Sí, escúchame. Yo, antes de que Pino se borre, quiero darle un abrazo grande y agradecerle el recuerdo que tuvo de cuando descubrimos el Villarino. Fue un momento inolvidable para los dos. ¿Quién fue? Y lo tengo en mi memoria. ¿No sabés quién es? Sí, yo soy Nelson Dames. Nelson Dames. Y ahora estoy viviendo en Puerto Madryn. Ah, sí, y bueno. Sí, sí. Un Nelson, ¿te acordás lo que me dijiste en esa isla de los lobos? Que me dijiste, vos estás viendo lo que yo veo, que yo no me había dado cuenta que aparecía la punta del Villarino. Y vos me la indicaste. Y nos tiramos al agua y los dos vimos toda esa cantidad de bronce abajo. Un recuerdo inolvidable, ¿no? Sí, me acuerdo. Que había ese lobo que te soplaba. Me acuerdo, viejo, me acuerdo. Discúlpame, Pino, yo te agradezco, muy agradecido por todo lo que contás y tu experiencia. Me recordó mucho un libro de Hans Hayes que leí hace algunos años y me parece fantástico. Tengo familiares allá en el sur, así que de algún modo, ahora sabiendo que estás y yo pueda pasar por Puerto Madryn, por ahí hasta me puedo sacar hasta el lugar de ventas. Un abrazo grande, Pino. Igualmente. Bueno, ¿alguien más que quiere saludar a Pino? Sí, una cosa, si todavía puedo conectarme con Nelson. Sí, ¿cómo que no, Nelson? Sí, acá estoy. Que nunca olvido el hermano de él, Enrique Dames, que fue uno de los grandes para mí de la Hermandad del Escrófalo, uno de los principales fundadores de esa hermandad que fue importante en la época para Madrid. Sí, es cierto, Pino. No tengo mucho que decir. Es cierto, Pino. Tuvo un gran desempeño mi hermano Enrique cuando se hizo la pileta de la Hermandad del Escrófalo. Sí, es cierto, y te agradezco el recuerdo. Te agradezco el recuerdo y te mando un abrazo grandote. Un abrazo grandote. Muchas gracias. Bueno, creo que no voy a abusar. Si nadie más quiere hacerle alguna pregunta, vamos a ir despidiendo a Pino. ¿Sí? Yo le agradezco mucho la charla, Pino. Tengo mi Pino original y debe tener, calculo que unos 20 años, 22.
está como masticado por los tiburones, pero sigue vivo. Gracias. ¿Alguien más? Vamos. Vamos, que lo vamos a dejar descansar a Pino. Bueno, desde acá de Puerto Madryn, Carolina Largoichea, tengo más contacto con Bruno, he tenido más contacto con Bruno que con usted, Pino. Hemos charlado un par de ocasiones ahí en la casa de Mitre Irigoyen, pero bueno, súper contenta por la charla, me encantaron las anécdotas, y quizás la puede repetir en algún otro momento con otras que debe tener ya guardadas, ¿no? Porque debe tener un montón. Así que muchísimas gracias a Pino por su tiempo, a Nelson, otro prócer del buceo en la zona, y bueno, muchas gracias también a los organizadores por haber puesto en valor a la historia viviente de Argentina, del buceo en la Argentina. Así que muy, muy agradecida por todo este Zoom. Gracias Hugo, gracias Javi, y bueno, nos estamos viendo quizás en la próxima, ¿no, Pino? Si alguno quiere escribirme, para mí es más fácil que escribir que hablar. Claro. Bueno, vamos a ir cerrando esto, ¿sí? Yo sé que la mayoría tiene ganas también de hablar, pero bueno, quiero respetar lo que le habíamos prometido a Pino, que no lo íbamos a hacer muy extenso. Vamos a respetar sus jóvenes 94 años. Así que bueno, a todos quiero aprovechar, agradecer yo también a todos ustedes, ni hablar que agradecer a Pino por la oportunidad que nos dio, agradecer a Hugo que confió en mí para hacer esto, ¿sí? Y bueno, si les parece bien, vamos a ir cerrando, esto va a quedar grabado, ¿sí? Seguramente hemos tenido alguna que otro problemita quizás técnico, no somos profesionales de esto, pero la idea era justamente esto, una charla entre personas que tenemos alguna afinidad, y bueno, y que Pino, que todos lo tengan presente a Pino como lo que Pino es, una persona que hizo mucho para que todos hoy podamos bucear, ¿sí? Y los que tenemos la oportunidad de conocerlo a Pino, nos interesaba mostrarlo a él como lo que es una excelente persona. Yo que tuve la suerte de conocerlo, es una persona súper humilde, que le da hasta, no vergüenza, pero no le agrada mucho esto, porque a él no le gusta ser siempre el centro de las reuniones y todo eso, por su gran humildad, y bueno, eso es lo que lo hace un gran hombre, ¿está? Así que bueno, si les parece... Un fuerte aplauso para Pino, entonces. Sin lugar a duda. Y ahí vamos cerrando con este aplauso, Pino, que queremos mucho, y bueno, la dejamos acá. Así que bueno, vamos a ir cerrando, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pino. Chao, Javi. Chao, chicos. Chao. Abrazo, Pino. Abrazo, Pino. Abrazo. Abrazo, gracias. Abrazo, hasta luego. Gracias, bueno, gracias Nico, que hace toda la Un parte abrazo. técnica. Gracias por todo. Gracias a todos ustedes, chicos. Muy bueno, Javi. Muy bueno, Javi. Excelente. Excelente, Javier, Hugo, Martín. Excelente, Pino.